Hermanos, hoy vamos a tener esta participación donde todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo somos llamados a participar de esto. No obstante, hermanos, en la Escritura nos encontramos la advertencia muy clara de parte del apóstol Pablo a la iglesia, donde dice de que no debemos de hacer esto a la ligera. No debemos de participar de la cena del Señor a la ligera. Por lo tanto, hoy voy a permitirme, hermanos, compartir con ustedes algunos puntos que son determinantes en la vida cristiana y por ende, hermanos, en la participación de la cena del Señor. Voy a leer para ustedes en esta mañana en 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al verso 26. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cuando leemos las Escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento, en la relación de Dios con el pueblo de Israel, Dios establece para el pueblo de Israel varias fiestas que son conocidas como fiestas solemnes. Eso significa que son fiestas sagradas. Eran fiestas que los judíos, durante su peregrinar en el desierto y su permanencia en la tierra prometida, no debían de ninguna forma de faltar a la celebración de dichas fiestas. Porque resulta de que cada una de las fiestas que los judíos celebraban, que Dios las había establecido, tenían un gran propósito. Por ejemplo, la fiesta que conocemos todo como la fiesta o la celebración de la Pascua. Esa celebración, hermanos, tenía como objetivo recordar año a año al pueblo de Israel cuáles eran sus orígenes, de dónde habían salido, qué es lo que había sucedido en la vida de ellos en sus inicios en el pueblo cuando estaban, cautivos en la tierra de Egipto. La Pascua tiene que ver, hermanos, con esa celebración de libertad. Tiene que ver con esa manifestación de gracia y de misericordia de parte de Dios hacia un pueblo cautivo. Y Dios, como ustedes saben, pues usa, hermanos, a Moisés para efectuar dicha liberación en el pueblo. Pero también, hermanos, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios estableció otra fiesta que es conocida como la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. ¿Qué eran estas fiestas? Bueno, esto era una celebración donde todos los judíos, no solamente de Jerusalén, sino de todas las ciudades alrededor de aquel tiempo, de aquel territorio en aquella época, donde quiera que estuviera un judío, tenía la obligación de venir él, su casa, toda su familia y sus siervos tenían que venir a esa celebración que se realizaba en la ciudad de Jerusalén.
Acontecía que cuando todos ellos llegaban, levantaban tiendas de campañas a todo alrededor de la ciudad de Jerusalén, porque esa era una celebración igual, donde Dios, hermanos, quería que de alguna forma el pueblo siempre mantuviera presente todo lo que Dios había hecho a favor de esta celebración. También era conocida esa misma celebración como la fiesta de las luces. Eso significaba que todas las tiendas que habían ahí, las tiendas de campaña alrededor de Jerusalén o las casas dentro de Jerusalén, tenían la obligación de encender una vela, porque también eso significaba, hermanos, la liberación de otros imperios que se habían establecido sobre Jerusalén, de los cuales Dios los había libertado. Y así sucesivamente, pues hay otras dos fiestas más que los judíos celebraban. El punto por el cual menciono esto es porque en cada una de esas celebraciones había un propósito. Dios buscaba a través de esa fiesta que su pueblo siempre mantuviera una conexión estrecha con su realidad, mantuviera una conexión estrecha con su Dios y pudiesen reconocerse a sí mismos como quiénes habían sido ellos, quiénes eran ellos y quién es Dios y quién era Dios para ellos. Entonces significa que las celebraciones que ellos tenían no eran fiestas que sencillamente pues se daban a la tarea de hacer una fiesta, de hacer una celebración sin ningún sentido. No, todo lo contrario, todo lo que ellos hacían tenía una gran solemnidad, o sea, tenía un asunto muy sagrado por el cual ellos tenían que velar, tenían la responsabilidad de cuidar que todo eso se hiciera de acuerdo a como Dios lo había establecido. ¿Recuerda usted, por ejemplo, cuando Jesús entró en el templo? Y dice la Biblia que cuando Jesús entra en el templo, mira que hay cambistas, hay vendedores que vendían palomas, vendían ovejas y vendían una serie de cosas, hermanos. ¿Recuerda usted esa historia? El Señor, dice la palabra, que tomó su cinto y comenzó a volcar las mesas, comenzó a azotar a la gente que estaba ahí. Y digo azotar no porque la Biblia diga que los azotó, es que, hermanos, entre los latigazos y volconazos que Jesús estaba haciendo, a más de alguno le cayó en los pies la mesa que Jesús volcaba, a más de alguno le tuvo que caer en el lomo o en la espalda lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, ¿por qué Jesús hace o toma esa actitud, hace eso en medio del templo? Bueno, porque Jesús dice esta cosa: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes las han convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué dice eso Jesús? Bueno, lo dice porque resulta ser que esa era una de las celebraciones muy concurridas del pueblo de Israel, que era la de los tabernáculos. Entonces se suponía que en esa celebración tenía que haber en el corazón del pueblo una gran solemnidad. Tenía que haber en el corazón del pueblo una gran conciencia de poder recordar que lo que estaban haciendo, que lo que iban a sacrificar en el templo, tenía que venir del corazón de ellos. Tenían que tener conciencia de que lo que estaban haciendo lo hacían ahora dentro de la libertad que Dios les había dado, tanto por mano de Moisés como por otros reyes en el tiempo de Israel. Entonces resulta que cuando ellos entran, sencillamente, hermanos, lo que se da en el templo es un todo desorden en la gente. ¿Por qué desorden? Porque ya no había ese concepto sagrado en el corazón de ellos en aquella fiesta. Entonces, cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el Señor de igual forma establece, hermanos, una ordenanza, o sea, da un mandato a la iglesia a fin de que la iglesia celebre, conmemore una cena, la cual es lo que vamos a hacer hoy, pero que en el contexto del Nuevo Testamento, la celebración de esta cena no implicaba la alegría, sino más bien implicaba la compunción o el dolor en el corazón de aquellos que debían o deben de celebrar la cena del Señor. Les explicaré por qué razón debe de haber ese dolor o ese sentimiento, hermanos, en los que participan de esta celebración. Resulta ser entonces que cuando Pablo escribe a los Corintios,
Corintios, en el capítulo 11, se está presentando una situación ahí anómala a este acontecimiento y a este acto. Resulta ser que los hermanos se reunían para celebrar, entre comillas, la cena del Señor, pero lo que ellos hacían dentro de esta celebración era todo un desorden, a tal punto que el apóstol Pablo dice: cuando ustedes se reúnen para celebrar, para conmemorar la cena del Señor, ustedes se reúnen no para lo bueno, se reúnen para lo malo. ¿Por qué? Porque resultaba que venían a la cena y los más pudientes traían un pollo. Voy a ilustrarlo de esta forma: traían un gran pollo asado, y los menos afortunados traían un picadillo de chayote sin consomé. Entonces sucedía que los que traían el pollo se atiponaban bien, y los otros hermanos pobres pues tenían que comerse su gallito de picadillo de chayote sin consomé. Entonces eso provocaba una rivalidad y provocaba una división, un conflicto entre ellos. Por eso Pablo dice: ustedes se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor entre ustedes, porque no se suponía que esa conmemoración tuviese que ver con esas rivalidades entre la iglesia. Pero llegó a tal punto que el apóstol Pablo dice: miren, carambas, algunos de ustedes hasta se emborrachan en la cena del Señor. O sea, que los hermanitos en Corinto venían a celebrar la cena del Señor, pero no tenían conciencia de lo que eso significaba e implicaba en sus vidas, de tal forma que para ellos era una simple celebración, y reunámonos para comer y para beber. Y Pablo les dice en los versos anteriores, dice: algunos de ustedes hasta se emborrachan. ¿Usted se imagina ese grado de inconsciencia en la gente que celebra la cena del Señor? Es como que en esta mañana nosotros celebremos esta cena y de repente tengamos algunos hermanos, algunos diáconos o al pastor que seguidamente al tomar los elementos simbólicos en esta cena, nos vayamos y nos metamos, hermanos, unos buenos trancazos y nos emborrachemos todo, o que después de esto, o ya en este momento, algunos ya estemos un poco tocados por el licor, porque traemos una pachita ahí y estamos tomando guaro en medio del culto antes de pasar esa celebración. ¿Cómo lo miraría usted? ¿Cómo lo sentiría usted? ¿Alguno de ustedes se sentiría incómodo por algo así? ¿Alguno se sentiría molesto por algo así? ¿Alguno sentiría celo de Dios de tal forma que se sentiría motivado a agarrar del pelo a aquel hermano y decirle: mira, ubícate, porque esto no es para emborracharnos? ¿Alguno de ustedes lo haría? Pues le tengo noticias. Les tengo malas noticias. Porque lastimosamente en la iglesia cristiana evangélica, muchos de los actos que son solemnes en la práctica propia de nuestra fe son tomados, hermanos, a la ligera, de tal forma que no consideramos ni valoramos el significado que eso tiene. Entonces de repente llamamos a la participación de la cena del Señor y pasamos reimundos y todo el mundo sin hacer primeramente lo que Pablo nos indica que debemos de hacer. Cada uno pruébese a sí mismo, mírese a sí mismo. No se mida con el hermano, mídase usted mismo en cómo está usted delante de Dios. Y algunos hemos perdido el temor de hacerlo, porque de repente alguien me va a ver, alguien me va a juzgar, alguien me va a señalar si yo no paso. Entonces de repente pues yo voy a pasar. Otros hermanos, en una mala formación bíblica en nosotros, vamos y celebramos la cena del Señor porque yo pienso, yo supongo, yo siento que debo de hacerlo, sin hacer primeramente lo que Pablo dice: examínese y pruébese cada uno de ustedes si debe o no debe de participar de la cena del Señor. Entonces, hermanos, ante esto, como parte propia de nuestra fe cristiana, el apóstol, hermanos, en ese contexto donde está sucediendo ese desorden, esa inconsciencia, porque en este
en este caso, antes de los versos 23, lo que observamos es el desorden producto de la inconsciencia, producto de no recordar el significado de la cena del Señor. Por eso usted va a encontrar en dos de los textos por lo menos que leímos, donde Jesús mismo da la instrucción a sus discípulos diciéndole, harán esto en memoria, diga en memoria. Cuando habla del pan dice, cuando ustedes lo coman, ustedes van a tener memoria. Cuando dice van a tomar el vino, que es símbolo del nuevo pacto, dice, lo van a hacer Hay un interés en el corazón de Dios de que usted recuerde cosas. Hay un interés grande manifestado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La intención de Dios es grande en el hecho de que usted y yo recordemos. Porque cuando alguien olvida, está sentenciado a perderse en su camino en la vida. Por eso es sumamente necesario y por eso se escribe con esa vehemencia el apóstol Pablo diciendo para que lo hagan en memoria. En memoria, eso significa para que usted lo recuerde, lo tenga presente, porque lo que usted recuerda, cuando usted lo tiene presente, cuando usted lo practica, usted se va a evitar de muchas circunstancias que le aseguro no quiere vivir. Por eso es importantísimo que nosotros recordemos, pero permítame rápidamente mostrarle ¿qué es lo que el apóstol Pablo, qué es lo que Dios quiere que usted recuerde en esta mañana ante esta conmemoración que vamos a tener de la cena del Señor? Primeramente, después de todo esto que hablo en el contexto, verso 23 dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Note por favor que lo primero que el apóstol Pablo va a establecer es la autoridad con que él va a enseñar eso. Dice, porque yo recibí del Señor, lo que significa lo que yo les voy a dar, lo que yo les he enseñado, no son fábulas. No son cuentos de viejas, como dice Pablo a Timoteo. No son asuntos ahí de un corridillo religioso en una iglesia. No son cosas que me saqué debajo de la manga. No son cosas que me soñé. No son cosas que he inventado. No son cosas que mi buen corazón ha querido hacerla. El apóstol Pablo establece la autoridad de su enseñanza a los corintios y le dice, porque yo recibí del Señor. Eso significa lo que yo les voy a dar a ustedes viene directamente del cielo. No es un asunto de que otro apóstol me lo enseñó. No, yo lo recibí del cielo. Los otros apóstoles recibieron el evangelio directamente de parte de Jesús. Pero Pablo, según Gálatas capítulo 1 y capítulo 2, nos dice que el evangelio que él recibió, lo recibió por revelación de Jesucristo. ¿Qué significa? Bueno, de que Dios lleva al apóstol Pablo, Jesús lleva al apóstol Pablo después de su conversión a un lugar que no conocemos en Damasco, posiblemente en Arabia, en esos lugares, y lo encierra por 2 años al apóstol Pablo. Y por 2 años no sabemos nada de la historia de Pablo durante esos 2 años después de su conversión. Cuando él escribe a los Gálatas, él relata que durante ese tiempo Dios le estaba enseñando el evangelio que él debía de predicar. Entonces, hermanos, el asunto es que lo que Pablo va a enseñar es un asunto que ninguno de nosotros puede tomarlo a la ligera, ninguno de nosotros puede menospreciar lo que él va a decir, porque el evangelio que él va a enseñar a los corintios es un evangelio que él lo recibió del cielo. Cristo mismo se lo reveló. Eso significa que lo que él va a hablar es verdad de Dios. Y dice así que el evangelio que yo recibí, esto también es lo que a ustedes les he enseñado. Así de que vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que él les había enseñado? Número 1, vaya conmigo a la Biblia. Verso 23. Lo primero que el apóstol Pablo les va a decir a ellos que recibió del Señor y les había enseñado y les va a volver a enseñar, es que, hermanos, dice que Cristo fue entregado.
Porque el Evangelio o lo que recibí del Señor, que también lo he enseñado, es que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, piensa en eso. Ante el desenfreno de los corintios, en su inconsciencia e irreverencia a la cena del Señor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a volver a enseñarles a ellos lo que ya antes les había enseñado con respecto a la cena. Y esto es porque los corintios habían olvidado la esencia, la pureza, habían perdido el propósito de la cena del Señor. Entonces Pablo le dice que lo primero que él les enseñó es que la noche en que el Señor fue entregado, diga conmigo, entregado, entregado. Cuando usted piensa en esa palabra de que fue entregado, yo pienso, supongo, que inmediatamente sus pensamientos vuelan, hermanos, a aquel hermano separado o perdido llamado Judas. Cuando hablamos de la entrega de Jesús, pensamos en el personaje de Judas y decimos, es que Judas lo traicionó, es que Judas lo entregó. Pero ¿sabía usted que Judas no lo entregó? ¿Sabía usted que Judas no lo entregó a Jesús? ¿Sabía usted que quien lo entregó en las manos de sus opresores fue Dios mismo? ¿Sabía usted que cuando llegan al huerto de Getsemaní y se acerca Judas y le da un beso y Jesús le dice, con un beso traicionas a tu maestro? Inmediatamente los alguaciles, la gente de autoridad religiosa en ese tiempo echan mano de Jesús como quien echa mano de un ladrón. ¿Sabía usted que ese acto, eso que está sucediendo ahí, no fue porque Judas lo entregó? No fue Judas quien lo entregó, sino que fue Dios mismo, el Padre mismo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, fue quien tomó la decisión de entregar a su Hijo y ponerlo en las manos de sus opresores, porque había un plan de parte de Dios. Permítame leerlo en esta mañana, lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 23, en la predicación del apóstol Pedro a los primeros creyentes, a los primeros convertidos. Les dice en el verso 23, a este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro en su predicación? Que Dios de antemano, en la soberana voluntad de Dios, en el conocimiento eterno de Dios, mirando la necesidad suya, la necesidad mía, Dios tomó la tremenda decisión de entregar a su Hijo por causa de nosotros. Quien entregó a Jesús no fue Judas, quien lo entregó fue Dios mismo, y la razón por la que Dios lo entregó fue usted, fui yo. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice: no olviden esto cuando ustedes conmemoran la cena del Señor. No se les olvide que el poder participar de esto es porque hubo un acto, hubo una situación antes de esto, y es de que Dios determinó en su eterno consejo y conocimiento, dijo: voy a entregar a mi Hijo por ustedes. ¿Qué burla más grande la de los corintios? Qué inconsciencia, qué torpeza más grande la de los corintios, de venir a una celebración para hacer fiesta o para lucir algo, sin tener en cuenta que ese acto, lo que está hablando, es de la decisión más grande que nadie jamás en la vida pudo tomar, y esa es la decisión del Padre que entregó a su Hijo. Un hombre justo, sin pecado, sin mancha, nada que señalarle, pero el Padre tomó la decisión de entregar a su Hijo por causa suya. Por eso dice Pablo que la noche que Jesús fue entregado, y no podemos leerlo meramente, hay que concientizarnos y hay que ponernos a pensar en ese acto de entrega.
La pregunta entonces, aquí surge una pregunta nueva, perdón, y es, ¿por qué o para qué Dios lo entregó? ¿Para qué lo entregó Dios? Dice el apóstol Pablo en los Corintios, cuando Jesús agarra el pan y parte el pan, dice Jesús, Pablo, que cuando tomamos el pan y lo quebramos, debemos de recordar el quebrantamiento al que Jesús fue sometido. Así que la acción del Padre de entregar a Jesús no fue una acción de entregarlo para llevarlo al estrellato, a la fama, a la gloria. La razón de Dios de entregar a su Hijo Jesucristo no fue para sentarlo en un trono, no fue para ser adorado, para ser exaltado, para ser magnificado. Eso vendría después, pero la acción propia del Padre de entregar a Jesucristo fue para que Él fuese quebrantado hasta lo sumo por nosotros. Y cuando pensamos ya en esa parte, debemos de comprender que Dios primeramente entrega a su Hijo, pero lo entrega para ser quebrantado. Pero el quebranto que Jesús va a sentir en su persona no es el quebranto que Dios quiso hacer en Él, sino es el quebranto que por causa suya y por causa mía fue sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el Padre lo entrega, pero tú y yo fuimos quienes lo partimos, tú y yo fuimos los que lo quebrantamos, los que lo herimos a Él. Vaya conmigo a Isaías capítulo 53. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación o en rescate por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 3 del mismo capítulo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Señores y señoras, quien quebranta a Jesús es usted y fui yo. El castigo, en otras palabras, lo que tú y yo merecíamos a causa de nuestra separación y de nuestro pecado, lo que tú y yo merecíamos legítima, legal y justamente delante de Dios, es que todo lo que Jesús padeció, lo padeciésemos nosotros. Así que ahí está el Padre mirando a nosotros pecadores, ingratos, desleales, perversos y malos de corazón, y tiene a su Hijo santo, sin mancha, puro, justo. Lo tiene en una mano y tiene en la otra mano a nosotros. La justicia de Dios le reclama que tiene que juzgar el pecado de nosotros, y su justicia indica que debemos de morir por causa de nuestro pecado, como está escrito: toda alma que pecare morirá. Romanos capítulo 6 verso 23 dice: por cuanto todos, 3:23, por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Significa que nuestro pecado hizo separación de Dios. Pero Romanos 6:23 también nos dice que la paga del pecado es la muerte. No importa si eres pastor o quien sea, pero la paga del pecado es, señores, la muerte. Pero Dios, no queriendo la muerte para nosotros, tiene que tomar una decisión. Y la decisión es: entrego a mi Hijo por tus pecados, para que Él sea azotado, para que Él sea quebrantado,
cuando tú y yo debimos de estar en ese lugar, Él tomó nuestro lugar en la vida delante de Dios. Así de que el apóstol Pablo dice que cuando venimos a la conmemoración de la cena del Señor, debemos de recordar eso. No podemos pasar allá la carrera ignorando esta verdad, porque lo que Pablo está hablando aquí es el fundamento de la fe cristiana, que tenemos a un Cristo que fue entregado por nuestros pecados. No importa cómo usted se mire. La razón por la que Cristo fue severamente castigado fue por la maldad de nuestro corazón. Y ninguno de nosotros en esta mañana merece tal cosa. Pero hoy lo hacemos porque hubo alguien que pagó el precio para que hoy nosotros pudiésemos celebrarlo. Pero pasar en inconsciencia, pasar sin discernir, dice el apóstol Pablo, el cuerpo de Cristo. Pasar simplemente porque yo creo que debo de pasar, hermanos, no es así. Si tú vas a participar, debes de entender claramente lo que Pablo está enseñando. Que hubo una decisión de Dios de entregar a su Hijo. Hubo una decisión de que Cristo fuese quebrantado por nuestros pecados. Es que tú has pecado contra Dios. Se lo voy a decir otra vez. Es que todos hemos pecado contra Dios. Si tú estás aquí, estás apartado, tú has pecado doblemente contra Dios. Si tú no has tenido un encuentro personal con Cristo, Cristo murió por ti. Déjeme decirle en esta mañana una gran verdad, iglesia. Cristo no murió por nosotros porque fuéramos especiales, como se nos ha hecho creer o sentir. Cristo murió por nosotros porque éramos bien, pero bien malos, y no había nada de especial en nosotros. ¿Me entendió lo que dije? Es que a veces nos pavoneamos diciendo es que somos tan especiales que Cristo murió por nosotros. No, no es verdad. ¿Qué es lo especial que tú tenías? Pecado. ¿Qué es lo especial que tú tenías? Más pecado. Eso es lo que te hacía especial delante de Dios. Para nada. Dios, mirando nuestra desgracia y nuestra miseria, fue movido a misericordia por nuestra desgracia, pero no porque tuviéramos algo especial. Ahora los que estamos en Cristo sí somos especiales, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero fue después, no antes. Lo próximo que el apóstol Pablo enseña, vaya conmigo a los Corintios, por favor. El apóstol Pablo no solamente les va a enseñar a ellos acerca de la importancia de recordar la entrega, de recordar el sacrificio. Y es que, iglesia, cuando nosotros olvidamos estas cosas, no nos queda más que vivir una vida antojadiza. Porque cuando yo no tengo conciencia de la decisión del Padre de entregar a su Hijo, cuando yo pierdo la conciencia, pierdo la razón o pierdo el recordar que Cristo fue crucificado por mis pecados, yo me doy a la tarea de vivir una vida como me place, como yo quiero, como yo la deseo, como yo me la imagino. Pero cuando hay conciencia, la conciencia te va a llevar siempre a tener reverencia hacia el nombre de Jesús. Donde quiera que tú te encuentres, vas a tener respeto por el nombre de Jesús, porque tú sabes la obra de Jesús por tu vida. Lo tercero que el apóstol Pablo va a mencionarle, verso 25, les va a hablar acerca de la copa del nuevo pacto. Está hablando específicamente de la sangre de Jesús, que es lo que va a sellar un nuevo pacto. Va a dar inicio, va a sostener y va a mantener un pacto. En el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con su pueblo Israel, pero ese pacto demandaba y exigía la sangre. Por eso cuando se establece este pacto, Dios llama a Abraham, pero no se establece con Abraham.
El pacto se va a establecer y legitimar a través de Moisés, cuando Dios llama a Moisés y le dice a Moisés, y esta va a ser la señal del pacto: vas a mandar a tus hijos y a todos los hombres nacidos en Israel a circuncidarse. La circuncisión producía sangre, y es la sangre la que va a sellar el pacto de Dios con su pueblo Israel. Pero nosotros podemos hoy, en esta mañana, decir gloria a Dios por eso. Pero no debemos de apresurarnos, porque debemos de recordar que Dios, a través de la misma boca de Moisés, le dice al pueblo: maldito todo aquel que no permaneciere en las palabras de esta ley. ¿Por qué? Porque, hermanos, la forma en que ese pacto podía ser funcional obedecía a la acción de Dios y a la decisión del hombre por querer vivir en la ley de Dios. Pero cuando se establece ese pacto, Dios dice: ustedes serán una nación santa, bendita, nadie les hará frente, siempre y cuando ustedes se mantengan dentro del pacto que yo he hecho con ustedes. La responsabilidad entonces del pueblo era de observar, meditar, reflexionar y caminar en la ley de Dios como Dios se las había enseñado. Cuando el pueblo caminaba en esa ley, el pacto se mantenía, el pacto era real, el pacto funcionaba, el acuerdo funcionaba, porque en todo pacto siempre van a haber dos personas y cada una de ellas tiene una responsabilidad para que el pacto funcione. Con respecto a Dios, Él hizo su parte, ahora le tocaba a Israel hacerlo. Pero Israel rompió el pacto de Dios, porque el pacto, y para estar en el pacto del pueblo de Israel con Dios, el pueblo necesitaba obediencia a la ley de Dios. Cuando Pablo habla del nuevo pacto, está hablando porque el antiguo pacto se rompió, el antiguo pacto se abolió, dejó de funcionar. Ahora se establece un nuevo pacto a través de la sangre de Cristo. Iglesia, si tú y yo vamos a mantenernos en ese pacto, va a ser a través de un acto y una decisión de obediencia suya al evangelio predicado por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Nadie puede vivir en ese pacto con Dios, mucho menos participar de la cena del Señor, si tú en tu corazón sabes que no estás caminando en obediencia al pacto que Dios estableció. Para que funcione, necesitamos caminar según la palabra de Dios. O sea, que para vivir en el pacto con Cristo, tú necesitas obedecer su evangelio. Voy a decirlo otra vez: necesitas y estás obligado a obedecer el evangelio. No es un asunto de ir a una iglesia, no es un asunto de participar de un grupo. No, se exige la obediencia, porque es la única forma en que el pacto funcione. El Padre y Jesús hicieron su parte dentro del pacto. Ahora somos nosotros los que debemos de mantenernos en el pacto a través del esfuerzo y de la lucha de la vida diaria por mantenernos en la obediencia a Dios. El error que hemos cometido como iglesia es que pasamos a celebrar la cena del Señor. Ahí donde estoy me doy cuenta de que estoy mal, pido perdón a Dios, vengo, tomo la cena y me voy otra vez al mismo barrial de donde salí. No se engañe, ni piense burlar a Dios. Si tú piensas que quien te está hablando ahora es el más santo de la iglesia, el más perfecto, se equivocó. No es así. Pero soy consciente de que cada día debo de poner mi carne y mi cuerpo y de llevarlo a ser crucificado con Cristo. Cada día debe de haber en mi vida crucifixión y muerte juntamente con Cristo. Como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 2 verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el pensamiento y el corazón de alguien que está consciente de la entrega y del quebrantamiento de Jesús. Yo ya no vivo para mí, vivo para Cristo. El mundo fue crucificado para mí, ahora vivo para Dios. Pablo dice, iglesia, no olvides esto. No lo olvides. Porque el día en que usted lo olvida, se condenó usted mismo.
Olvídese de cuántas cuentas bancarias tenés o cuánto dinero tienes. Eso lo puedes olvidar. No te va a afectar en nada en tu eternidad. Pero olvidar esto nos va a arruinar nuestra eternidad con Dios. Este acto tiene el propósito de que tú recuerdes que estoy en pacto. Estoy en pacto. Estoy en pacto. Y ese pacto me exige morir todos los días. Ese pacto me exige renunciar todos los días. Ese pacto me exige tomar la cruz e ir en pos de Jesús todos los días. Ese pacto me exige a mí, hermanos, perder el enamoramiento a este mundo y a las cosas de este mundo. ¿Qué significa? ¿Que no voy a ir a la playa a pasear? No, no significa eso. Que ya no voy a ir a San José y me voy a dar un viaje con mi esposa para comerme algo porque ya esto para mí murió. No, no te estoy diciendo eso, ni la Biblia te manda eso. Lo que te estoy diciendo es que la gloria de este mundo ya no te vislumbra los ojos. Hay que hacer muchas cosas para estar en este mundo, pero no es mi prioridad. Mi prioridad es Dios. Caminar en el pacto te exige renunciar a tu amor por todas las cosas y todas las personas que te rodean en tu familia, para poder amar más a Dios que a tu casa. No es que vas a aborrecer a tus hijos, no es que los vas a dejar tirados. Es que Jesús dijo, de cierto, si ustedes quieren ser mis discípulos y no están listos a aborrecer a tu esposa, a tus hijos, a tu suegra, a tu esposo, a tus nietos, a tus sobrinos, si no están dispuestos a amarme a mí más que a ellos, usted no puede ser mi discípulo. O sea que para ser un discípulo de Jesús, prepárese para renunciar a todo eso. Pero no significa que tú lo dejas de amar. Tienen su lugar, pero es un segundo lugar. El primer lugar es Cristo. Y Pablo dice, no olviden esto. Lo cuarto, y termino aquí, que Pablo les dice a ellos es: todas las veces que comiereis el pan y bebiereis la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En otras palabras, la iglesia debe de ser consciente que hay una segunda venida de Cristo. La iglesia debe de ser consciente que Cristo retorna por una iglesia. Y que no es cualquier iglesia, no es por todos los miembros de una iglesia, no, así sea una iglesia pequeñita, una mega iglesia. Cristo no dijo que retorna por todos los miembros de una asociación. Él dijo, vengo por una iglesia sin mancha, sin arruga. Esa es una iglesia limpia, una iglesia que se guarda, una iglesia que trabaja todos los días para esperar a su Señor. Es lo cuarto que tú no debes de olvidar. Porque sea que Cristo venga mañana o te mueras mañana, tenés que estar bien aplanchado. Mire su vestido, tenés que estar bien aplanchado. Así que esto no es un asunto religioso y no es un asunto ahí de que, ay, pues pasemos. De que usted agarra a sus chiquillos ahí, ni saben cómo se llama. Vamos, tomemos la cena, y por si esto es para nosotros los cristianos. No se equivoque, no enseñes mal a tus hijos, enséñales a tener reverencia por esto. A tener respeto por esto. Póngase de pie para que se vaya preparando. El apóstol Pablo dice: por lo tanto, pruébese cada uno de ustedes. Escúcheme, no se distraiga. Dice, pruébese cada uno de ustedes y examínese cada uno de ustedes. La pregunta es, ¿con respecto a qué me pruebo? Y con respecto a qué me examino. Tú te puedes examinar hoy diciendo y mirando a tu hermano diciendo, yo no soy como este. Porque hoy yo ayuné 3 días y él ni ha orado en esta semana. Así que yo soy mejor, soy digno de pasar.
Podrías pensar en tu propia filosofía, tus propios pensamientos o tu propio sentir. Pero déjeme decirle esto. Dios se garantiza que todo en su pueblo sea en orden y que nadie tenga una comparación equivocada. Si tú quieres abrir tu Biblia, quiero invitarte para darte el rango sobre el cual debemos de examinarnos y compararnos para saber cómo estoy. Y ojalá esto les sirva para el resto de su vida cristiana. Vaya al libro de la carta, de Pablo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. ¿Lo tienen? Verso 11. Ponga atención. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, 1, renunciando a la impiedad. Tu rango de acción es: ¿qué tanto yo estoy renunciando a la impiedad? 2, ¿qué tanto estoy renunciando a los deseos mundanos? ¿Está en Tito capítulo 2? Mi rango de comparación es examinarme a mí mismo. ¿Qué tanto me estoy separando de una vida impía? O sea, de una vida sin santidad. ¿Es usted la persona que en el día a día lucha por agradar más a Dios? ¿Es usted la persona que en conciencia de lo que Cristo Dios ha hecho en tu vida, cada día te separas del mundo, te separas del pecado para agradar a Dios? Esa es tu medida. Pero el apóstol Pablo también dice: renunciando a todo deseo. Lo dice así, ¿verdad? A todo deseo mundano. Significa que en el día a día nuestra mayor aspiración en el corazón es construir una vida para Dios. Sueñe con cuantos proyectos usted tenga, suéñelos, pero nunca los ame como tu proyecto de vida de agradar a Dios. Entonces dice el apóstol Pablo que lo que debemos de hacer es: vivamos en esta vida, en este mundo, vivamos sobrios. Eso es, viva consciente. Sea consciente de su vida, de su fe. Sea consciente. 2, no solamente sea consciente, sino que viva justamente. Practique la justicia, practique el hacer lo recto. Número 3, viva piadosamente. ¿Sabe usted qué es la piedad? La piedad es devoción. La devoción es un sentimiento de admiración en nuestro corazón hacia alguien que por sus atributos nosotros entendemos que Él merece mi admiración. Cuando tú miras a Dios sentado en su trono, debe de provocarte devoción a Dios. Cuando miras a Cristo en la cruz, en la tumba y en su gloria hoy, debe de provocarte una devoción en tu corazón. Porque Cristo merece tu devoción. Cristo merece tu admiración. Cristo la compró. Cristo la ganó por su entrega. Él merece tu admiración.